Ok, entonces, hoy día vamos a ver la ENDES, que nos va a tomar seguro 2 sesiones o 2 sesiones y media. ¿Qué es la ENDES? La ENDES es una encuesta sobre salud, se llama la encuesta demográfica y de salud familiar, que es una encuesta muy interesante, pero también difícil de trabajar. Veamos, vayamos al INEI. Vamos, INEI, microdatos. Y antes de entrar a microdatos, pongamos DHS y pongamos Enter. DHS Survey. ¿Qué es DHS? DHS es la Demographic and Health Survey, que es una iniciativa internacional financiada por USAID. USAID es la cooperación estadounidense, es decir, Estados Unidos tiene una oficina que colabora con otros países del mundo. Esa es la Oficina de Cooperación de Estados Unidos. Esta oficina, con ayuda de otros organismos internacionales, tenía la preocupación de que era difícil hacer comparaciones entre países en relación a indicadores de salud, porque habían diferentes metodologías en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, se quería comparar los niveles de anemia de Perú, de los países de Latinoamérica con los países de África. ¿Qué pasaba? Que se utilizaban diferentes criterios para la medición de la anemia en Perú y en África y en otros países. ¿Cómo se mide la anemia hoy en día? Hoy en día la anemia se mide con el nivel de hemoglobina. Se le saca una muestra de sangre muy pequeñita a las personas. Esa muestra de sangre se hace un pequeño test y ese test te dice qué nivel de hemoglobina tiene la persona. Ese nivel de hemoglobina es un dato que se estandariza según algunos criterios. ¿Por qué se estandariza? Vamos a ver un rato. Se estandariza y según algunos umbrales se determina si la persona no tiene anemia leve, tiene anemia severa, moderada o tiene anemia severa. Ese es el estándar de cómo determinar si una persona tiene anemia. Hay otros estándares para determinar cómo se mide la anemia, otros test para determinar si se tiene anemia. El problema era que en diferentes países se adoptaban diferentes criterios y eso hace que no sea comparable la incidencia de anemia entre diferentes países. Igual con un montón de enfermedades, con la tuberculosis, con el ébola, con un montón de enfermedades. Es por eso que se trató de estandarizar a nivel mundial cómo se levanta la información sobre salud. Antes de eso, hace un ratito les comenté que el nivel de hemoglobina se estandariza. Lo que sucede es que el nivel de hemoglobina, supongamos, yo tengo X cantidad de hemoglobina en mi sangre y vivo en la costa, y otra persona tiene la misma cantidad de hemoglobina, pero vive a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Resulta que a pesar que tenemos el mismo nivel de hemoglobina, no estamos igual en términos de anemia. ¿Por qué? Porque para absorber el hierro, que es lo que determina si una persona es anémica o no, se necesita oxígeno. Es mucho más fácil absorber el hierro si tenemos un montón de oxígeno en el sistema y es muy difícil absorber el hierro si estamos en un entorno donde no tenemos hierro para absorber. No tenemos oxígeno para absorber el hierro. Es por eso que se estandariza el nivel de hemoglobina que uno tiene en la sangre, dependiendo de a cuántos metros sobre el nivel del mar uno vive, porque el oxígeno es mucho más difícil de obtener en altura, ¿no? Por eso que cuando se van a Cusco, a Puno y llegan, están agitados, no pueden respirar porque es difícil acceder a oxígeno a esos niveles, y por eso que el nivel de hemoglobina se estandariza. Y esa estandarización también es discutible porque hay algunos médicos o algunos investigadores que proponen un tipo de estandarización, otros que proponen otro tipo de estandarización. Entonces, eso también era un problema. Hay que estandarizar esos criterios. Y eso es uno de los criterios que USAID trata de que sea igualito en todo el mundo.
Con esa preocupación, USAID crea las DHS, que son Demographic and Health Surveys, que son encuestas de salud que se levantan en muchos países del mundo, en muchos países del mundo. Casi 100, un poquito alrededor de 100 países alrededor del mundo. Resulta que esta encuesta tiene diferentes nombres alrededor del mundo. Esto se llama, bueno, en inglés sería Demographic and Health Survey. En Perú es la encuesta demográfica y salud familiar. Entonces, nuestra ENDES tiene hermanos alrededor del mundo. Entonces, los cuestionarios de la ENDES son casi o muy parecidos a las encuestas de salud de otros países. Veamos acá los países. Acá están los países de África. Vamos a Sudamérica, Latinoamérica. Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, bueno, Caribe, ¿no? Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago. Y acá hay países de África, países de África del Norte, Asia, Europa, ¿no? Entonces, si ustedes descargan la DHS de cualquiera de estos países, tiene una estructura muy parecida, casi idéntica a la de Perú. Inclusive las variables tienen el mismo nombre. Si hay una variable KCD en la ENDES del Perú, hay una variable KCD en la encuesta de Sudán. Si el factor de expansión en Perú se llama V005, en la encuesta de Malawi se va a llamar igual. Entonces son muy, pero muy parecidas, extremadamente parecidas, pero no son idénticas. ¿Por qué no son idénticas? Porque las preocupaciones de salud son distintas en diferentes países. Ejemplo, en el Perú no existe una pregunta sobre ébola. ¿Por qué? Porque el ébola está prácticamente erradicado en el Perú. No hay casos de ébola hace muchos, pero muchos años. No hay casos ni importados ni casos que se generen en el Perú. Mientras que el ébola sí es una preocupación importante en algunos países de África, bueno, en gran parte, en casi todo África. Entonces, en África sí hay un montón de preguntas sobre ébola, no solamente para sacar la incidencia de ébola, sino sobre conocimiento de ébola, sobre cómo tratar el ébola, si sabe a quién acudir. En el Perú no es necesario porque no hay esa enfermedad. En el Perú hay preguntas sobre tuberculosis, sí, porque todavía hay una incidencia no grande, pero una incidencia preocupante de tuberculosis. Entonces, en el Perú hay una encuesta, hay una pregunta de tuberculosis, mientras que en países, por ejemplo, en Asia, en algunos países de Asia, ya no hay incidencia, está erradicado la tuberculosis. Entonces ya no se hace esa pregunta. Pregunta sobre violencia doméstica. También está en la encuesta de Perú. Se hace en Perú, pero hay algunos países, sobre todo en África, donde no se hacen preguntas sobre violencia porque eh, socialmente es difícil que un encuestador pueda ir a una casa y dejar sola a la pareja para que conteste la encuesta. ¿Qué sucede? El módulo de violencia es un módulo que tiene un protocolo para levantar las respuestas a las preguntas. Durante las preguntas que se le hace a la mujer sobre violencia, no puede estar presente su pareja ni el jefe de hogar. Se le lleva un costado a la mujer, se le lee una declaración donde se le dice que su información no va a ser compartida, su identidad no va a ser mostrada, que las preguntas son totalmente anónimas, que nadie va a saber que ella ha contestado eso. Tiene todo un protocolo para que la mujer se sienta de lo más tranquila posible, confiada y, por tanto, pueda contestar la verdad. Resulta que eso es casi imposible en algunos países porque las parejas no los van a dejar por nada del mundo estar a solas con un encuestador. Entonces, en esos países, lamentablemente, no se puede levantar ese módulo. Y así, hay un montón de
detalles por ahí entre encuestas que las diferencian un poquito, pero en general son muy similares, estructuralmente muy similares. Por eso es que se podría hacer estudios con la DHS entre países. Yo podría armar una sola base de datos con todos esos países, con la con datos sobre VIH. ¿Hay preguntas sobre VIH? Sí. Podría hacer una base de datos con todos los países para un solo año y se podría hacer un estudio sobre VIH. Podría hacer un estudio sobre acceso a servicios de salud con todos los países que están en esa lista, sí. ¿Por qué? Porque la metodología con la cual se levanta la DHS es casi idéntica en todos los países y la estructura y preguntas son casi idénticas. Entonces, por eso les digo que es una encuesta muy, pero muy buena. Y al ser una encuesta que está en gran parte del mundo, eh, las revisiones que se han hecho para levantar son muchas. Está muy bien afinada, está muy bien pensada la DHS, así que no tiene errores conceptuales ni errores frecuentes, así que no se preocupen por eso. Este hecho de que la DHS se levante en gran parte del mundo ha hecho que sea muy fácil colaborar con gente de otras partes del mundo que trabaja temas de salud. Por eso es que si ustedes ponen DHS Forum, acá les va a aparecer el DHS Program User Forum. ¿Qué es? Acá dice, librería de códigos de HiHub, guía para los estadísticos de la DHS, tutoriales de YouTube para DHS y preguntas frecuentes de análisis. Interesante. Veamos. Abramos primero el GitHub. Acá me dice, indicadores de DHS con Stata, indicadores de DHS con SPSS, con R, con los tres básicos. Entramos al de Stata y acá me dice capítulo 2, capítulo 3 hasta capítulo 19 y acá me explica. Me va a explicar que hay indicadores que se pueden levantar, que se pueden construir con casi todas las encuestas de todos los países. Encuesta o indicadores sobre qué? Sobre todo esto. Básicamente, bueno, que es la fertilidad, preferencias de fertilidad, planificación familiar, mortalidad infantil, eh, salud reproductiva, salud infantil, nutrición de niños y adultos, malaria, eh, VIH y enfermedades de transmisión sexual, conocimiento sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual, bueno, conocimiento, actitudes y comportamientos sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual, prevalencia de VIH, empoderamiento de la mujer, mortalidad de adulto, mortalidad, eh, eso sería cuando da a luz, ¿no? Y de adultos, violencia doméstica, female genital cutting. Esto, por ejemplo, no está en la encuesta de Perú, porque no hay eh, este tipo de prácticas en el Perú. ¿Saben a qué se refiere eso, no? Entonces, se considera un crimen en varios países. Fístulas que tampoco se dan en Perú. Entonces, temas, eh, todos estos temas, se, sobre todos los temas se pueden hacer indicadores para todos los países o para la mayoría de países. Y acá les explica en cada uno de estos capítulos, hay un do file que sirve para construir los indicadores. Si descargan el do file, probablemente no les corra exactamente para el Perú. Deben hacer algunas pequeñas modificaciones. Seguro por ahí puede haber que en la ENDES del Perú el nombre de la variable le pusieron en mayúscula, en minúscula o con un subguión adicional,
con una palabrita adicional o está tipificado con valores distintos. Puede haber diferentes cambios sutiles, pero en general estos do files que les presenta este foro es muy útil, sobre todo los que quieren trabajar con estos temas. Por otro lado, algo que, ya, eso por ahora. Regresemos. Acá me dice, guía para construir indicadores. Y acá tienen un tremendo manual donde les explican qué indicadores se pueden construir. Entonces yo puedo irme a violencia doméstica. ¿Dónde está? Empoderamiento de la mujer. Empoderamiento de la mujer. Dice, ingresos monetarios, cash, y empleo. Control sobre los ingresos de las mujeres. Control eh, sobre los ingresos del hombre. Ownership, que sería ser propietario de activos, ser propietario de algún bien, ser propietario de un título, de la casa o el terreno, propietario del uso de cuentas bancarias y teléfonos, participación en decisiones del hogar, actitudes frente a la pareja, actitudes sobre la negociación en seguridad de los hábitos sexuales, negociación, indicadores de empoderamiento de la mujer. Entonces acá les voy a explicar. Para hablar de indicadores de empoderamiento de la mujer, hay algunas preguntas que se pueden utilizar. Y acá les están las preguntas que pueden utilizar, en qué variables están esas preguntas, y les da algunas referencias. Igual, si quieren trabajar sobre, supongamos, malaria, pero en Perú no hay malaria. Eh, Conocimiento sobre VIH y eh, enfermedades de transmisión sexual. Y acá les dice, ¿no? Esta, este indicador es el porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 19 años que han oído sobre estas enfermedades. La población objetivo es mujeres y hombres de 15 a 19 años. ¿Qué más? Y se puede calcular con estas variables. Listo. ¿Qué más? Vayamos acá. DHS Program YouTube Tutorials. Y acá tienen una serie de explicaciones sobre cómo utilizar esta encuesta. No son muchas, pero hay algo de información. Y finalmente, el análisis, acá que dice preguntas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre preguntan es sobre los pesos. Los pesos poblacionales que utilizábamos en la ENAO, en la ENDE son un poquito distintos. Vamos a ver, cuando abramos la base de datos, vamos a ver que son un poquito distintos, no son iguales. Hay que hacer una modificación adicional. Otra pregunta que siempre sale merging. ¿Cómo hacer merge con la ENDES? Hacer merge con la ENDES es un lío tremendo. Todos los semestres siempre hay chicos que sufren con que están haciendo tesis con ENDES y sufren con hacer el merge. Y vamos a ver en un ratito por qué. ¿Por qué es tan problemática? Bueno, y así tienen un montón acá de información. Esta sección que dice Publication está desactualizada, pero lo que busca este Publication es ver qué, qué investigaciones se han realizado con información de la ENDES, pero en realidad no es muy buena esta. ¿Qué más? La metodología pueden ver ahí. Acá hay algunos estudios que se han hecho con la ENDES.
pueden descargar la base de datos de la DHS desde esta página. Acá dice Download Dataset. El problema es que no está actualizada. Si vamos a Perú, por ejemplo, no está hasta el 2022. Está hasta el 2014. ¿Por qué? Por lo siguiente. Estas bases de datos que están en esta página del DHS Program son bases de datos que levanta el INEI con la ENDES, pero que pasa por un filtro adicional de la DHS, que es este programa, ¿no? Ellos revisan que todo esté bien, modifican algunas variables que quizás estén mal, hacen un control de calidad por ahí y después recién lo suben a esta página. Y claramente tienen muchas DHS a lo largo del mundo y se complican en, en subirlo, ¿no? Acá está recién 2014. Es raro que haya un país que tenga, ese es del 87 todavía. Entonces es mejor levantarlo, es mejor descargarlo desde la página de, de cada país, ¿no? Si vamos a la página del INEI, vamos a tener hasta el 2022, ¿no? Otra cosa, miren, por ejemplo, Turquía. La DHS se levanta cada 5 años. Cada 5 años. Vayamos a Colombia, se levanta cada 5 años. Vayamos a Brasil, está bien desactualizado. Lo que les quiero mostrar con esto es que Perú es uno de los pocos países, mira acá, Armenia, cada 5 años. Armenia es uno de los pocos países que levanta la DHS cada año, todos los años. Acá Bolivia, cada 5 años. Chile, ¿dónde está? Creo que no está Chile. Entonces, por ese lado, el INEI es una superestrella eh, en el mundo porque levanta un montón de encuestas todos los años. Es raro que haya países, sobre todo que no sean desarrollados, que levanten tanta información. Por ejemplo, cuando yo conversé con gente de Colombia y les conté que estudié, hice la tesis sobre violencia doméstica y brecha salarial de género, todos ellos estaban como que no entendían mi tesis porque para ellos la DHS solamente se levanta cada 5 años, ¿no? Entonces, con su DHS, por ejemplo, les hubiera sido muy difícil para ellos hacer el tema que yo estaba haciendo, porque ellos tienen cada 5 años. Entonces, por eso es que la DHS peruana, la ENDES peruana, es muy buena y es muy rica para trabajar en temas de salud. ¿Qué más? Ya. Y por último, pongamos acá de vuelta Forum DHS y vayamos acá. Este creo que es. Este es DHS. Esto. ¿Qué es esto? Este es un portal de discusión entre investigadores de todo el mundo que comparten códigos, que comparten opiniones y que se ayudan entre sí sobre cómo manejar las DHS. Lo que les mostré hace un rato, tanto esto, todos estos son elaborados por USAID. Entonces son información prácticamente ya estandarizada, pero aún así hay cuestiones eh, que hay que discutir entre investigadores, cuestiones más en detalle. Eso se discute acá. O sea, acá ustedes pueden registrarse y preguntar, no puedo hacer merge entre tales variables. No sé cómo hacer tal indicador. No sé cómo se utiliza el peso poblacional. Y acá la gente les va explicando, se va respondiendo y va retroalimentando. Entonces, por ejemplo, acá está separado por tópicos, por temas. Se entran acá en violencia doméstica.
acá hay un subtema que dice empoderamiento de la mujer. Y acá se pregunta, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar combinando las variables de empoderamiento de la mujer, que son tales, tales, tales? Quiere combinarlos en una sola variable utilizando, este debe ser SPSS, ¿no? Y seguro por ahí alguien le contesta. Otro, por ejemplo, acá. De lo que entiendo del título es que esta persona está tratando de replicar los resultados de un reporte, ¿no? Seguro su instituto de estadística e informática de su país saca un reporte con la incidencia de anemia, incidencia de desnutrición, no sé, un montón acá, incidencia de violencia, pero no coincide con lo que él está tratando de replicar en Stat. Estoy trabajando con la encuesta de Nepal de 2016 sobre violencia doméstica, pero el total del número, el número de mujeres alguna vez casadas es tanto en el reporte, ¿no? En lo que ha publicado el organismo oficial de su país, pero en la variable que le encuentra en la base de datos no encuentra eso. En otro módulo lo trata de encontrar, pero el número no coincide. Y así se van ayudando entre ellos. Algunos cuelgan sus do files, por ejemplo. Cuando yo hice mi tesis, por ejemplo, no sabía cómo construir las variables de violencia física, ni emocional, ni sexual, porque para construir la variable de violencia física hay varias preguntas. Hay una pregunta que es, ¿alguna vez su pareja le golpeó? ¿Alguna vez su pareja le empujó? ¿Alguna vez su pareja eh, la lastimó con un objeto? O sea, son varias preguntas que tienen que ver con ataques físicos y juntando esas preguntas se saca el indicador de violencia física. Igual en violencia emocional hay varias preguntas como ¿alguna vez su pareja la avergonzó en público? O ¿alguna vez su pareja le hizo sentir por tal cosa? ¿Alguna vez su pareja se aprovechó de su situación de vulnerabilidad? Y esas varias preguntas de ese tipo sirven para crear la variable eh, violencia emocional. Para violencia sexual hay un montón de variables. Por ejemplo, ¿alguna vez su pareja la condicionó para tener relaciones sexuales? ¿Alguna vez su pareja la forzó? Entonces hay varias preguntas y en base a esas preguntas se crea la variable violencia sexual. Pero yo no sabía cómo hacer eso y por acá lo busqué y alguien compartió su, su do file, entonces lo utilicé. Eso es una buena herramienta para para trabajar la ENDES. Hace un momento les conté que hacer merge con la ENDES es bien complicado. Todos los meses al menos recibo un correo de alguien que está haciendo tesis o que está trabajando que está teniendo problemas con hacer merge. Y siempre les mando este link. Acá pone simplemente merge, DHS, survey. Y acá les explican a detalle cómo hacer merge. Pero antes de eso, ¿por qué es tan difícil hacer merge con la ENDES? Si con la NOW no es tan difícil, con otras encuestas no es tan difícil. Lo que sucede es que en la de NOW, por ejemplo, los módulos están a nivel de hogar, de vivienda o de persona, ¿no? Esos son básicamente los tres niveles de agregación que hay en la NOW. No hay mucho, no hay más. En la ENA, el nivel de agregación es simplemente unidad agropecuaria, parcela o cultivo. Ya está, no hay más. En la RENAMU también, ¿no? El nivel de agregación es vivienda, hogar y persona. Nada más. Solamente esos niveles de agregación. Simple. Lo que pasa que en la ENDES es que hay más niveles de agregación. Hay módulos a nivel de miembros del hogar,
pero a nivel de hogares, hay módulos solamente a nivel de mujeres, hay módulos solamente a nivel de hombres, hay módulos solamente a nivel de niños, hay módulos solamente a nivel de nacimientos, hay módulos simplemente a nivel de parejas y hay módulos a nivel de miembros del hogar. Entonces, es como que, por ejemplo, un niño que ha nacido está acá en Birth y también está acá en Children y probablemente también esté acá. Una mujer está acá, una mujer que es madre está acá en House of Member, pero también está en Couples y también está seguro en Woman y probablemente también esté en Birth porque ahí también está la información de la madre. Entonces todo está muy mezclado, todo está muy, muy mezclado. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay módulos que se especializan en cierto grupo de personas. Ejemplos, cuando queremos hablar de anemia, sería muy difícil determinar la anemia en todos los encuestados. Solamente se levanta indicadores de anemia para niños menores de 5 años. Desnutrición crónica también solamente niños menores de 5 años. Para obesidad, solamente niños menores de 36 meses y algunos niños jóvenes, no, niños adolescentes. No se levanta, por ejemplo, obesidad en niños mayores de 36 meses y menores de 11 años. Cuando queremos hablar sobre mujeres respecto a la salud reproductiva, solamente se consideran mujeres en edad reproductiva, que ahorita no recuerdo cuál es el rango que empieza. Creo que 17. Pero si queremos hablar sobre el nivel de anemia de mujeres, utilizamos a mujeres desde el nacimiento hasta 36, hasta 5 años. Si queremos salud reproductiva, solamente la edad reproductiva. ¿Qué más? Si queremos saber cómo nació el niño, utilizamos solamente el módulo Children, pero el módulo Birth. Entonces todo está muy mezclado, ¿no? Hay mujeres que son seleccionadas para contestar los módulos de salud reproductiva, pero no son seleccionadas para responder las preguntas sobre violencia doméstica. Y hay algunas que no son seleccionadas para responder las preguntas de los módulos de Caput. La encuesta es tan compleja y con tantas aristas y con tantos módulos muy especializados en temas muy, muy focales, que esto se hace un desorden. ¿Ya? Y por eso que en esta paginita que me hice cómo hacer merch, me dan esta tabla que es muy, pero muy, eh, muy, que es de mucha ayuda. Me dice, si estás trabajando con un módulo de miembros del hogar, perdón, de hogares, si estás trabajando con un módulo de hogares, la variable que identifica al nivel de agregación se llama HHID. ¿Qué es HHID? Debe ser el ID del hogar, ¿no? Ese ID del hogar está compuesto por dos variables, una variable cluster y una variable HH-number. El cluster está tipificado como HV001 y el HH-number está tipificado como HV002. El clúster debe ser una región, un espacio territorial, ¿no? El clúster se llama eso, el espacio territorial. Dentro de ese espacio territorial se enumeran los hogares y esa enumeración está en HH number, en HV002 en este caso. Entonces, si juntos las dos variables clúster HV001 y esta otra variable HV002, que se refiere a HH number, si junto estos dos, me da la variable HHID. Y ese es el identificador del hogar. Si estoy trabajando un módulo a nivel de mujeres, el identificador de cada observación es case ID. Y case ID está conformado por estas variables. El V001, que se refiere al clúster donde está el hogar de la mujer. El
V002, que es el número de hogar dentro del clúster donde está la mujer. El line number, que se llama V003, que es el número de la persona dentro del hogar. Usualmente ya sabemos que la persona uno es jefe del hogar, número de persona 2 es pareja del hogar, pareja del jefe de hogar. Y además hay una variable una variable V034 que identifica quién es su pareja, quién es su esposo o su esposa, ¿no? Porque hay que también hacer, si quiero trabajar con mujeres, probablemente también me va a interesar conocer información sobre su pareja, ¿no? Si estoy estudiando, por ejemplo, violencia, parte de los factores que determinan la violencia tienen que ver con, no parte, gran parte de que la mujer sufra violencia tiene que ver con características de la pareja. Es necesario identificar quién es su pareja. Si estoy trabajando con un módulo de hombres, el identificador de cada observación es MKCD, donde MKCD está compuesto por estas tres variables. Una variable sobre el clúster, una variable sobre el hogar, una variable sobre la persona dentro del hogar y una variable que identifica a su pareja. Si estoy trabajando con una base de datos de niños, el identificador de cada observación es KCD y KCD es la unión de estas tres variables. Una variable que es cluster, una variable que es número del hogar, una variable que es persona dentro del hogar y una variable que es el orden de nacimiento del niño. Por ejemplo, si ustedes son el primer hijo de su familia, entonces su orden es 1, ¿no? El segundo hijo, 2, y así. Si estás trabajando con un módulo de nacimientos, cada nacimiento se identifica con la variable KCD. KCD es la unión de de estas cuatro variables. Clúster, hogar, persona dentro del hogar y esto sería el orden de nacimiento de la persona. ¿Por qué este orden de nacimiento tiene un nombre distinto a esto? Porque en BIRS estamos hablando de niños que hayan nacido y que sigan con vida o que no sigan con vida. En Children estamos hablando de niños que han sobrevivido, que están vivos. Entonces, a la ENDES le interesa no solamente saber si la mujer tiene 5 hijos, sino también le interesa si algún hijo ha fallecido, ¿no? Fácil, la mujer ha tenido 6, 7 hijos, han muerto unos cuantos y quedan vivos solamente una parte, ¿no? Por eso es que la variable birth orden es distinto, porque uno considera solo vivos y el otro considera vivos y muertos. Si la base de datos está a nivel de parejas, el identificador de cada pareja es KCD, que tiene que se genera en base a la unión de esas tres. Y si la base de datos está a nivel de hogares, de miembros del hogar, perdón, el identificador del miembro del hogar es HHID, que es la unión de esas variables. Como se dan cuenta, si bien es cierto, se llaman igual KCD, 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 no es lo mismo. Y las variables toman diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, número del miembro del hogar, no, perdón, número del hogar tiene diferentes nombres en diferentes módulos. Número de la persona dentro del hogar tiene diferentes nombres dentro de cada módulo. Entonces, por eso es que se hace muy difícil hacer el merge, porque los identificadores, a pesar de que se llaman igual, son cosas distintas. Hay variables que en un módulo está con un nombre y en el otro con otro nombre, pero es un desorden total. ¿Qué se debe hacer para eh, hacer merge con facilidad? Primero, identificar qué módulos necesitan trabajar y para esos módulos identificar a qué nivel de agregación está, ¿no? Por ejemplo, quiero trabajar con un módulo de mujeres y household member, miembro del hogar y mujeres. Entonces, yo sé
que cada mujer esté identificada con case ID acá, en ese módulo mujer, y en el módulo hogar con HHID. Entonces, yo podría generar una variable para cluster que tenga el mismo nombre en ambos módulos. Acá se llaman diferente. Debería crear una variable que se llame igual para cluster. Crear una variable que se llame igual para este número de hogar, para el HH number. Y crear una variable que sea la misma e igualita con el mismo nombre sobre el número de personas dentro del hogar. Recién después de haber hecho esa modificación, creo un nuevo indicador que sea estándar para ambos módulos. Y ahí recién puedo hacer el merge. Eh, y así, hay que tener un poquito de cuidado para hacer el merge. Acá, por ejemplo, me dice algunos ejemplos, ¿no? Cómo hacer match de algunos módulos. Me dice, quiero hacer match de una base de datos de mujeres con una base de datos de hogares, un módulo de hogares, un módulo de mujeres con un módulo de hogares. Utilizo esas variables. Y acá les explican bastante fácil. ¿Hay do files sobre cómo hacer el merge? Sí, en este HiHub que nosotros vimos inicialmente, mm, hay algunos, ¿dónde se me fue aquí? Hay algunos do files donde les explican cómo hacer el merge. Por acá abajo debe haber una explicación. Ya está, merging dataset. Por acá debe estar. El problema es que son do files que lo que están haciendo es tratar de juntar la mayor cantidad de módulos. Y eso no necesariamente es eh, recomendable. Lo que usualmente sucede cuando trabajan con la DHS es que quieren unir un montón de módulos y no es necesario. Lo que tienen que hacer primero es identificar qué módulos necesitan trabajar. Necesitan solamente dos, solamente tres, solamente cuatro. Una vez que los identifican, recién empiezan a hacer las transformaciones para hacer el merge luego, ¿no? Un error que usualmente se comete es, no, voy a juntar todos los módulos en una sola base de datos y después recién elijo las variables que me interesan. Hacer eso les va a complicar la vida y en la end es mucho peor porque eh, los cruces de unidades en cada módulo es muy distinto. Seleccionen los módulos que necesitan y solamente trabajen con esos. Eso. ¿Dónde estamos? Pero si bien es cierto, la DHS o la ENDES es un poquito complicada de trabajar en comparación a otras encuestas, la ventaja es que tienen ayuda adicional, ¿no? Tienen ayuda de esos foros, de esos manuales, de esos do files que publica USAID. Veamos, vayamos y busquemos acá encuesta demográfica y de salud familiar ENDES. Una primera diferencia, una primera característica interesante de la ENDES es que la ENDES, cuando el encuestador va a tu casa, no va solo. En el caso de la ENAO, es muy probable que el encuestador que va a tu casa vaya solo con su tablet y te haga las preguntas y listo. En el caso de la ENDES, el encuestador es un equipo que va a tu casa a encuestar. Usualmente va el encuestador principal, pero también va un especialista en salud.
no necesariamente médico ni enfermero, se le dice un técnico antropometrista. ¿Qué es un antropometrista? Es una persona que tiene conocimientos sobre herramientas para medir características físicas y de salud de las personas. Por ejemplo, que sepa correctamente medir la altura de las personas, que sepa correctamente tomar la presión sanguínea, que sepa precisamente cómo pesar a las personas sin generar sesgos, ¿no? Eh, Cómo se saca sangre para hacer un pequeño test de anemia, eh, cómo hacer un mapeo rápido sobre las características de la persona, ¿no? Si tiene discapacidad visual, si tiene algún tipo de discapacidad más pronunciada. Entonces, a eso se refiere antropometrista. Una persona que tiene la experiencia suficiente para medir la presión, para hacer un test de anemia, para tomar el peso, la talla, todo eso. Pues no es necesariamente un médico, sino es alguien con un conocimiento eh, básico sobre eso. Entonces, esa es la primera diferencia. No solamente va el encuestador, sino va un antropometrista. Y, por tanto, las variables o las preguntas que están en la ENDES no son solamente autorreporte. En la ENDES casi todo era autorreporte, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tú lo reportas. ¿Cuál es su ingreso? Lo reportas. ¿Cuántas horas a la semana trabajas? Lo reportas. Es autorreporte lo que sucedía en la ENAU. Acá en la ENDES sí hay un montón de autorreporte. Uno reporta lo que, lo que te va preguntando el encuestador. Pero también hay un grupo de preguntas, y que usualmente son las más importantes, que tienen que ver con los tests o con las pruebas que te hacen. Como por ejemplo la anemia, la presión arterial, todo eso, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque no tiene sentido levantar información de anemia solamente preguntando a la persona si tiene anemia o no tiene anemia. No tiene sentido preguntar a la persona si tiene presión arterial alta solamente preguntándole. Eso está mal. Sobre todo con enfermedades o con condiciones donde no son fáciles de detectar por uno mismo. La anemia, por ejemplo, es una enfermedad eh, que en condiciones leves y moderadas hay muchas personas que viven con anemia, pero nunca lo saben y nunca lo detectan porque no sienten síntomas para nada. Recién la anemia severa es la que se pronuncia sintomáticamente con facilidad. Uno se siente cansado, se siente... bueno, si tienes anemia leve o moderada, puedes hacer tu vida normal, no tienes síntomas, a lo mucho te sientes un poquito cansado, pero lo puedes confundir con otras cosas. Quizás las uñas se te pueden astillar o puedes tener algún problema en la piel o en el pelo, pero no es algo que te lleve al doctor de frente y te detecte la anemia, ¿no? Entonces hay un gran porcentaje de gente que vive con anemia y nunca lo sabe. Igual la presión arterial, hay muchos, sobre todo jóvenes, que pueden tener presión arterial, pero nunca lo detectan porque lo confunden con estrés, con otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario, si uno quiere saber la incidencia de esas enfermedades o condiciones, es necesario medirlas con algún tipo de prueba, no solamente con, con autorreporte. Entonces leamos la ficha técnica. Dice, el objetivo de la ENDES es proveer información actualizada sobre la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños menores de 5 años, así como brindar información sobre el estado y factores asociados a enfermedades no transmisibles y transmisibles, así como el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento, información que permita estimar los indicadores identificados por los programas presupuestarios en el marco de la Estrategia Nacional de Presupuestos por Resultados, que permita el seguimiento, evaluación y formulación de programas de población y salud familiar en el país. Lo primero que me llama la atención es esto.
estado de salud de madres y niños menores de 5 años. Lo curioso es que eh, em, ¿por qué niños menores de 5 años y madres? Resulta que hacer una ENDES que sea para toda la población, sea adultos, jóvenes, adultos mayores, todo eso sería muy costoso. ¿Se imaginan hacer test de anemia, de presión arterial a un montón de gente? Es casi imposible y muy costoso. Por eso se enfocan en niños menores de 5 años porque es la edad donde el desarrollo es mucho más importante, ¿no? Si un niño está desnutrido con anemia en sus primeros años de vida, probablemente eso va a tener consecuencias de largo plazo. Son consecuencias que pueden condicionarlo a su desempeño cognitivo, a su desempeño luego en el colegio, su desempeño social. Eso puede condicionar a largo plazo sus ingresos, su capacidad de producir. Entonces es muy importante dedicarnos en niños pequeños y claramente, al menos en la salud prenatal, es muy importante que las madres estén en condiciones para que, para que vayan a sus controles prenatales, para que haya un seguimiento y los niños nazcan sanos, ¿no? Entonces, por eso la prioridad central de la ENDES es mujeres en edad reproductiva, especialmente madres, y niños menores a 5 años. Por eso es que les conté que anemia solamente hay para menores de 5 años, obesidad inclusive solo menores de 36 meses, y ahí la mayoría de variables están restringidas para ciertos rangos de edad. Eh, Eso no quita que haya información para otros rangos de edad. Sí hay información para otros rangos de edad. Hay información también para hombres, adultos, jóvenes, solamente que no es información tan detallada como la es para estos grupos de niños pequeños y madres en edad reproductiva. Sí hay información sobre jóvenes y todo, pero no tan detallada como para este grupo. Entonces veamos, dice, todas las mujeres de 12 a 49 años de edad y niñas y niños menores de 5 años. ¿Por qué 12 a 49 años de edad? Porque esa es la edad reproductiva. Biológicamente, esa es la edad reproductiva, ¿no? Hay discusiones, pero al menos en la DHS, esa es la definición de edad reproductiva. Entonces, cuando va nuestro encuestador a cada hogar, lo primero que hace es pregunta eh, características generales sobre el hogar. ¿Cuántos miembros hay? ¿Cuántos adultos son? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos no? ¿Cuántos han enfermado? Eso es lo primero que pregunta, características del hogar. Luego, las características del hogar dice, ¿cuántas mujeres hay en el hogar? Y quizás hay dos. Pues las dos mujeres, digamos, una es mayor de edad y otra es una niña de 4 o 5 años. Todas las mujeres de esa edad, todas las mujeres de edad reproductiva o que sean menores de 5 años, contestan algunos módulos. Usualmente los módulos sobre salud reproductiva, las niñas sobre anemia, sobre desnutrición. En el caso del resto de la familia, solamente una persona mayor de 15 años responde otras preguntas. Por ejemplo, si hay, supongamos que es un hogar de 4 personas, eh, papá, mamá, un hijo y una niña. La mamá y la niña van a contestar esta parte porque una está en edad reproductiva y otra es menor de 5 años. Eh, el niño también va a contestar esta parte porque quizás es menor de 5 años, pero solamente uno de ellos, supongamos el padre, va a contestar otro conjunto de preguntas eh, sobre, no sé, nutrición, sobre conocimientos de acceso a salud.
Por eso es que no todos los miembros del hogar contestan todos los módulos, solamente es un grupo. Y ahora vayamos a lo que nos interesa, que es la inferencia, ¿no? Siempre hay que ver el nivel de inferencia. Dice, la muestra anual de la ENDES es una muestra diseñada para dar estimaciones representativas en los siguientes dominios. Si quiero utilizar datos mensuales de la ENDES, sí puedo. El problema es que solamente puedo tomar datos nacionales sobre algunos indicadores que tengan un coeficiente de variación menor a 15%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el coeficiente de variación, si ustedes recuerdan, era el ratio entre varianza y media, ¿no? Varianza y promedio. Sí, ¿no? Es un indicador sobre la dispersión de las variables. ¿Y por qué me está diciendo eso? Supongamos si coeficiente de variación es, si desviación estándar entre promedio. ¿Por qué me está diciendo esto? Entonces me dicen, quiero hallar la incidencia de anemia a nivel nacional para cada uno de los meses del año, ¿no? Entonces quiero saber la incidencia de anemia del Perú en enero, en febrero, en marzo, en todos los meses. ¿Se puede o no? Quiero saber la incidencia de violencia eh, sexual doméstica para el Perú en enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos los meses. ¿Se puede o no se puede? En inicio se podía hallar, pero luego de que lo hayas, tienes que verificar que el coeficiente de variación de esa variable sea menor a 15%. Un ejemplo extremo que no se cumpla esto. Incidencia de violencia sexual en el Perú. La incidencia de violencia sexual en el Perú, según la ENDES, es bastante chiquito. Debe estar en 3-4%. Bueno, en realidad, en términos porcentuales parece chiquito, pero en términos reales es preocupante y es enorme el problema. Debería ser cero, pero en términos matemáticos es 2-3%, que sería 0,03, ¿no? Entonces, numéricamente es muy chiquito. Como es muy chiquito, el intervalo de confianza de ese porcentaje probablemente cruce el cero. Entonces, como es muy chiquito y su intervalo de confianza probablemente cruce el cero, uno no puede confiar en esa incidencia, en esa variable. Por otro lado, si yo saco una, otro indicador, un indicador que sea conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual, y me sale que es 80%. El 80% de los peruanos conoce sobre enfermedades de transmisión sexual. Como es un indicador que me salió grande, 80%, el intervalo de confianza quizás puede ser, no sé, menos más 10%, ¿no? Entonces sería 15%, no, perdón, 10%, sería 70% a 90%, ¿no? Entonces es un indicador grande, el valor del indicador es grande, así que nunca va a cruzar el cero, es un número grande, consistente, entonces está bien si puedo utilizarlo, pero si el indicador es tan chiquito, no puedo, ¿no? Es como que no puedo confiar en ese número tan chiquito porque el intervalo de confianza quizás cruza el cero y no es confiable, pero sí puedo confiar en indicadores donde el número me sale significativamente grande. Y eso se verifica calculando el coeficiente de variación. Luego, si quiero sacar indicadores semestrales, solamente lo puedo hacer nacional, urbano, rural y por costa sierra selva. Entonces, si quiero sacar la incidencia de anemia, puedo hacerlo, incidencia de anemia en el primer semestre
del año, puedo sacarlo a nivel nacional, a nivel urbano-rural y a nivel costa, sierra y selva. Si quiero sacar incidencia de anemia cada año, puedo sacarlo nacional, urbano-rural, costa, sierra, selva y para cada departamento del Perú y provincia del Callao. Bueno, hace unos días un chico de tesis me escribió diciendo que quería sacar incidencia de anemia a nivel distrital para todos los años desde el 2010 hasta el 2023, hasta el 2022. Y, y bueno, yo ya conocía esta ficha técnica y claramente no se puede sacar anemia a nivel de distritos. No, no se puede. Y mucho menos sacarlo para tantos años porque creo que la ENDES no está desde el 2010. Entonces le dije que no se podía, que no hay inferencia. Y me dijo que encontró en internet una base de datos con anemia distrital para el 2020, si no me equivoco, 2021, solamente para un año, supongamos 2021, que encontró la incidencia de anemia distrital para un año y que estaba ahí, y que si había para el 2000, si había para un año, debería haber para todos los años. Y, y así, y me empezó como que a decir que debería haber, que debe estar oculto, que hay que pedirlo. ¿Qué sucedió? Que no existen los datos de anemia a nivel distrital. Lo que existen son estimaciones de áreas menores sobre anemia a nivel distrital, que es un ejercicio estadístico que busca inferir el nivel de anemia a partir de otra información. ¿Se acuerdan del mapa de pobreza distrital? Algo parecido, ¿no? Yo no tengo información sobre la pobreza monetaria, sobre distritos con encuestas ni consensos, pero puedo combinar un montón de información de otras fuentes adicionales, juntarla con la ENAU y con el censo, y con eso hacer un modelo predictivo para ver en áreas menores, en distritos, cómo sería la pobreza monetaria. Igualito se podría hacer con anemia. Y sí, lo han hecho algún investigador por ahí. Anemia distrital, Perú. Pero al igual que para construir el mapa de pobreza, que es un chambón enorme, por eso el INEI se demora más de un año en realizar el mapa de pobreza distrital, eh, igual calcular la incidencia de pobreza distrital eh, en Perú, bueno, calcular la anemia distrital es un chambón que literal puede tomar más de un año hacerlo. Y solamente el investigador lo hizo para un solo año. Si quisieran hacerlo para más de 12 años, debería ser un chambón que demore mucho, pero mucho tiempo. Entonces, sí, se puede calcular, pero es un trabajo extra. Ya sería como una tesis de maestría, ya es muy, muy denso. ¿Dónde está eso? Vamos a ver. Creo que está en la revista Apuntes. La revista Apuntes de la Pacífico. Creo que acá lo vi. Formación, ciudadanos, discriminación, actitudes. Vayamos a los números anteriores. Acercamiento, pues ya vimos. Responsabilidad, armas, detención, de contribución, migración, percepción, cambios, colaboración, pandemia.
Determinantes, departamentos, propuesta, paso, simulación, obesidad. Lo vi hace poco. No puede ser tan pasado. Lo vi hace poco. Gracias. ¿Es posible obtener estimaciones confiables del porcentaje de anemia y el retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años en los distritos más pobres del Perú? Esta creo que nació, este paper creo que nació de una tesis de maestría en en otra universidad, en la Católica, creo. Ya. Entonces, acá les explican un método de estimación de áreas menores bastante complejito, que es muy parecido al que utiliza el INEI para calcular la pobreza distrital y combina muchas fuentes de información. Combina la ENDES, combina el censo, básicamente, pero también combina otras bases de datos más pequeñas. Con toda esa información, hace un modelo predictivo y como cualquier modelo predictivo, tiene un margen, un intervalo de confianza bastante grande. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos nuestro, la pobreza por distritos? Había distritos que tenían pobreza de 30%, pero su intervalo de confianza iba de 10 a 50. Usted decía, sí, este distrito tiene pobreza 30%, pero como esto no es un dato duro, probablemente en realidad esté entre 10 o 50%. Entonces era muy impreciso. Igual, estos datos son muy imprecisos. Lo que está tratando de hacer esto es decir, mira, yo tengo datos confiables para estos distritos que están oscuritos. Con esos datos confiables podría generalizar mi información a los vecinos, podría predecir la información para los distritos vecinos. Entonces, eso es lo que hace un modelo. Esta tesis creo que es de estadística. Por ahí sale un modelito y al final va a presentar los, sus estimaciones, ¿no? Y una pregunta sería, ¿yo puedo hacer regresiones con estimaciones? Es decir, yo podría meter estos datos acá, estos autores seguro van a tener una tablita, un- una tablita de anemia por distritos y esa tablita se puede utilizar como una variable para una regresión. En teoría se puede, pero ustedes lo que estarían haciendo es hacer una estimación en base a una variable que ha sido estimada. Esa variable estimada tiene un error de estimación. La estimación que ustedes van a hacer siempre va a tener un error de estimación. Entonces, su resultado final va a tener un doble error de estimación. Un error de estimación inicial al calcular la variable anemia y otro error de estimación propio del modelo que están regresionando. Entonces, tiene un error doble. Ese error doble usualmente es muy grande, entonces no son estimaciones muy confiables. ¿Hay métodos para corregir? Sí, pero quizás sea un poquito complicado. Entonces, solamente para decirles, y bueno, si se puede hacer esto con anemia, si se puede hacer estimaciones para distritos de anemia, de retraso de crecimiento, de pobreza monetaria, también se puede hacer sobre otras cosas, ¿no?
sobre desnutrición crónica, sobre obesidad, sobre violencia, sobre mil cosas, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema de investigación que también recién está empezando, pero que puede tener un montón de potencial en el futuro. Utilizar datos, combinar ENAUs, ENDES, censos y otras fuentes de información para tratar de predecir variables a nivel de distritos o provincias que usualmente no se tienen porque no hay encuestas con esa diferencia. Solo para mostrarles. Ok, chicos, preguntas. Sí, chicos, eso sería todo por hoy. Ya nos vemos en la siguiente clase. Igual, me quedo un rato por si alguien tiene alguna pregunta. Si no, ya nos vemos el miércoles. Cuídense. Ah, profesor, todavía sigue grabando. Gracias.